En esta píldora formativa, vamos a hablar del proceso de adaptación emocional de pacientes y familiares de personas con la enfermedad ELA, tratando aspectos como el impacto de la propia enfermedad, las distintas fases de aceptación de la misma y cómo acompañar a las personas afectadas. Cuando un acontecimiento es percibido como una amenaza, especialmente cuando no existe curación, se produce un conjunto de respuestas físicas, conductuales y emocionales que se denominan impacto emocional. Estas reacciones emocionales producidas por la enfermedad, que responden a las características individuales de cada paciente, se acompañan de cambios emocionales que facilitan la adaptación. Desde el diagnóstico de la enfermedad de ELA, así como en estadios avanzados de la enfermedad, es una enfermedad que implica cambios o pérdidas en el paciente y su entorno, tales como baja laboral, cambios de rol en la unidad familiar o redistribución de funciones. Estos cambios o pérdidas implican unas reacciones emocionales adaptativas cuya función es facilitar la adaptación a la enfermedad y, por lo tanto, la aceptación. Conocer las reacciones psicológicas de afrontamiento de la enfermedad permite al profesional estar pendiente a las pistas emocionales que nos brinda el paciente y la familia y, de este modo, acompañar al ritmo que necesiten tanto el paciente como la familia. En cuanto a los modelos de afrontamiento de la enfermedad, uno de los modelos más reconocidos es el de las 5 fases descritas por Kubler-Ross, que incluyen la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente, la aceptación. Bachman describe otro modelo, también por fases, que implican reacciones psicológicas que decrecen según la persona avanza en las distintas fases, hasta llegar a la fase de aceptación. Según el modelo, se pasa por 3 fases. La fase inicial o de lucha, en la que se manifiestan distintos escenarios, como el miedo, la rabia, la soledad, la negación, la culpa, la ansiedad, el humor, la esperanza o la negociación. La fase de crónica o desánimo o BIM y L, en la que se experimenta tristeza, aflicción o sensación de pérdida. Y, por último, la fase de aceptación, en la que se presenta la resignación, la negación activa o un sentimiento de gran tristeza. En función del momento en el que nos encontremos, las reacciones emocionales adaptativas irán variando y, por tanto, las estrategias de tratamiento deben ir evolucionando. Definamos, por tanto, los momentos clave en la evolución de la enfermedad. Diagnóstico, avance de la enfermedad, intervenciones invasivas, toma de decisiones, pérdida de sentido, situación concreta de los últimos días. La reacción más común tras un diagnóstico de ELA es la negación. Muchas personas utilizan la negación como mecanismo de adaptación y no quieren saber o hablar de la enfermedad. El paciente negador es un paciente informado que niega una realidad demasiado dolorosa y amenazante en su vivencia para poder ser tolerada. Son comunes expresiones del tipo: los médicos se han equivocado con este diagnóstico, yo creo que con la rehabilitación voy a recuperar la movilidad. La negación es un mecanismo de defensa muy primario, no consciente y, por lo tanto, no voluntario, que suele utilizarse cuando no se cuenta con otro más efectivo. Permite al paciente distanciarse, al menos temporalmente, de esa amenaza y así poder disminuir el impacto de la realidad. La negación puede tener un efecto protector ante la nueva realidad, pero también interferir en el cuidado, las relaciones o la planificación de distintas intervenciones. En este caso hablamos de negación desadaptativa. Cuando no es adaptativa, la negación impide al paciente o la familia tomar decisiones, puede comprometer la adhesión a los tratamientos. Negar la enfermedad hasta tal punto que no acuda a las consultas o no siga los tratamientos médicos pautados, bloquea la comunicación con la familia generando situaciones de conflicto porque niegue la necesidad de cuidados. Un ejemplo de negación desadaptativa sería el caso de un paciente que niega el avance de la enfermedad y a su vez la necesidad de cuidados, exponiéndose a situaciones de riesgo, no reconociendo las consecuencias de su negación a querer entender el proceso de evolución de la enfermedad en el entorno familiar. La negación desadaptativa afecta a todos los ámbitos y no solo al entorno familiar. En los casos de negación adaptativa, bien sea del paciente o de su familia, habrá que respetarla, porque conforme avance la enfermedad, supone una confrontación en sí misma para el paciente y puede pasar de negar a ir reconociendo poco a poco. Las reacciones emocionales adaptativas más habituales ante el avance de la enfermedad son la tristeza, la rabia y otros factores internos. La tristeza es una emoción normal, comprensible en el proceso de adaptación del paciente, ya que la enfermedad supone afrontar múltiples pérdidas, como la pérdida de autonomía, cambios en las relaciones familiares y en las relaciones sociales, pérdida de rol o pérdidas físicas.
La rabia o la hostilidad también es un estado o reacción emocional que forma parte de este proceso de adaptación, y en ocasiones aparece en situaciones justificadas, pero también puede manifestarse de manera desproporcionada. Normalmente su expresión no es tan prolongada en el tiempo y está conectada a un motivo. Puede estar conectada a factores externos como la limitación de la funcionalidad. También puede estar conectada a factores internos, como los miedos, frustración porque la enfermedad no evoluciona como uno esperaba o el deterioro físico rápido y progresivo, de tal manera que uno siente que no tiene tiempo para adaptarse a las pérdidas. Cuando el paciente se somete a intervenciones invasivas, la reacción emocional adaptativa más presente es el miedo. El miedo es una emoción presente en todo el proceso, ya que la enfermedad desde el diagnóstico supone una amenaza. Sin embargo, en la enfermedad de ELA también aparece en fases avanzadas, principalmente cuando el paciente necesita ventilación mecánica no invasiva o con la traqueotomía. Los miedos más habituales son a nivel físico. Miedo a la falta de aire, al deterioro y la consiguiente pérdida de autonomía funcional por el hecho de estar encamado. A nivel relacional, el miedo se manifiesta por el hecho de pensar en ser una carga para la familia o el miedo al futuro por la separación de los seres queridos. También debemos contemplar los miedos asociados a las circunstancias que acompañan el final, como el miedo a perder el control, el miedo a lo desconocido o el miedo al dolor. Las reacciones emocionales adaptativas propias de momentos de pérdida de sentido suelen aparecer en fases muy avanzadas de la enfermedad con alta dependencia para todas las necesidades. Puede aparecer nuevamente la negación al no querer hablar de la enfermedad o al expresar expectativas de curación por un nuevo fármaco. Cuando el paciente ha aceptado la enfermedad, surgen también las necesidades espirituales. Ser reconocida como persona, examinar la propia vida, encontrar sentido a su existencia y el devenir, liberarse de la culpabilidad, de perdonarse, reconciliación y ser perdonada, establecer su vida más allá de sí misma, percepción de continuidad, de un más allá, esperanza auténtica, expresión emocional y de creencias religiosas, amar y ser amada. La culpa también es un sentimiento normal y común, tanto en el paciente como en la familia, siendo un sentimiento muy incómodo que genera mucho malestar. Es un sentimiento que en muchas ocasiones se desencadena cuando el paciente hace una revisión biográfica de su vida y surgen asuntos pendientes, a veces con uno mismo o en ocasiones con los demás. También es un sentimiento común en la familia, asociado a situaciones de sobrecarga física y emocional, al no disponer de espacios autocuidado. En situaciones de claudicación, la familia se siente culpable por responder mal ante las demandas de ayuda del paciente. En situaciones de los últimos días la familia puede desear la muerte del paciente como fin al sufrimiento, pero a su vez sentirse culpable por este sentimiento. Son sentimientos adaptativos que responden a situaciones de sufrimiento y la familia lo que desea es que su ser querido deje de sufrir.